Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y los invito a cerrar el día de hoy con el Extracto. Comencemos. Seguimos con la cobertura especial que en la Agencia Informativa de Educación de México hacemos al Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación. El día de hoy se llevó a cabo el foro correspondiente al estado de Hidalgo, del que mañana les mostraremos todos los detalles de lo ocurrido en nuestros espacios. Por lo pronto les tenemos un reportaje de lo que pasó ayer en el foro de Baja California. Vamos a verlo. Tijuana es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo. Su intensa actividad comercial, social, industrial y cultural la hace un territorio sumamente dinámico. En Tijuana, lugar donde empieza la patria, también se escucharon las voces para construir un modelo educativo nacional, en el que todos los actores sean incluidos. Para ello, la Universidad Autónoma de Baja California dio cobijo a más de 1,500 asistentes, entre ellos profesores, padres de familia, autoridades educativas y especialistas de todo el estado. En este diálogo franco se presentaron 742 ponencias enfocadas a mejorar la educación en México, las cuales se suman a las casi 61,000 planteadas a nivel nacional. Y en Baja California se tiene vocación de servicio e inteligencia. Recordemos tan solo al maestro Eliseo Scheroni, fundador de la primera escuela pública en el país, allá en 1878 en Santo Tomás. Aquí en Baja California tienen un empeño inquebrantable por el trabajo y contribuyen activa y decididamente al progreso de nuestra nación. En el 26º Foro Estatal para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, convocado por el próximo gobierno federal, se presentaron ponencias centradas en elevar la cobertura en educación superior, mejorar la calidad de la formación que imparten, ampliar la infraestructura y el equipamiento de aulas y laboratorios. Adicionalmente, catedráticos de la Universidad Autónoma de Baja California plantearon establecer las condiciones necesarias para que los sectores sociales más desfavorecidos, incluida la población con capacidades especiales, puedan acceder a este nivel educativo. Fomentar el arraigo de los maestros en las comunidades rurales, desarrollar propuestas educativas con enfoque intercultural y de acuerdo a los planteamientos de los pueblos originarios de México, definir políticas públicas en apoyo a las comunidades vulnerables. En esta formación, los propios alumnos plantearon la pertinencia de que se fomente la educación basada en evidencias locales y regionales, que haya más inversión para investigación y se evalúe la pertinencia de la oferta educativa. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como secretario de Educación de la próxima administración, destacó que para alcanzar estos objetivos se debe partir del principio de formar y actualizar la educación que se brinda en las escuelas normales. Para ello tenemos que partir del principio de algo que está olvidado y que tenemos que retomar, porque es el inicio de todo. Y es la necesidad de fortalecer las normales. Ahí es donde se educa a los maestros y a las maestras de México, a quienes van a ser precisamente el ejemplo de nuestros niños jóvenes. Es por ello que junto con las normales debemos impulsar todo un sistema nacional de formación continua del magisterio y de actualización. Además, habló de los aportes de las universidades e instituciones de educación superior. Al referirse a la Universidad Autónoma de Baja California, destacó que es una de las universidades más importantes del país, ya que pone el ejemplo en rubros como la buena administración y la generación de ingresos propios, a diferencia de otras instituciones que atraviesan crisis financieras agudizadas por gestiones deficientes. Es una de las mejores universidades de México. En muchos aspectos, pone el ejemplo en trabajo, en innovación, en la generación de ingresos propios,
en una buena administración, atiende a más de 68,000 estudiantes. Platicando con el señor rector, también platicábamos de la importancia de no solo apoyar a las universidades que están en problemas administrativos, sino también apoyar a las universidades que ponen el ejemplo de una buena administración. Además de Moctezuma Barragán, el foro fue presidido por el rector de la Universidad de Baja California, Juan Manuel Osegueda Hernández, y por Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación organizó el seminario Educación Obligatoria en Ciudad de México, Avances y Retos, que tuvo la participación de las principales instituciones educativas del país, instancias correspondientes de derechos humanos, equipos de transición del gobierno local, así como el público en general. Esto fue lo que ocurrió allá en este seminario. En 1325, tras un largo peregrinar de más de 200 años, guiados por Huitzilopochtli, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlan alrededor de un islote en el que hallaron, posada en un tunal, un águila que devoraba una serpiente. La tierra prometida que echó raíz en medio de un lago se convirtió a la postre de los siglos en la imponente Ciudad de México, referente a nivel nacional, ya que cuenta con la mejor oferta y desempeño en materia educativa. Sus avances se reflejan en mayores tasas de alfabetización y de escolaridad del país. El promedio entre la población es de 11 años, equivalente a que se cursara más del segundo grado de educación media superior, cuando el promedio nacional es de 9.2 años, que representa poco más de la secundaria concluida. Influye en que tengamos en todos los niveles evaluados y en lenguaje y comunicación y matemáticas, que es la otra materia, pues resultados, digamos, arriba de lo que se obtienen a nivel nacional. Y vamos a ver que cuando vamos a secundaria y a media superior hay una especie de refinamiento, de perfeccionamiento de los aprendizajes clave, y vamos a tener menores porcentajes que están ubicados en este nivel y más estudiantes ubicados en los niveles 3 y 4. La capital es la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Es el centro político, financiero y cultural del país. Factores que contribuyen a mantener resultados favorables en dichos indicadores. Si nos vamos a matemáticas, el porcentaje es mucho más alto, casi el 50% en primaria, y sube para secundaria en nuestras dos pruebas en las que realizamos en 2015 y 2017. Estadísticamente podemos decir que es el mismo porcentaje, y en media superior esto se hace todavía mayor. El analfabetismo es el menor de todo el país. Solo 2 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, cuando a nivel nacional son por cada 100 habitantes. Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, pluriétnica y pluricultural. Su mayor índice de escolaridad contribuye a que sea el estado con la mayor tasa de asistencia escolar de 83%. Comparado con el 72% del promedio nacional. El estudio sobre la situación que guarda la educación y la evaluación educativa en la Ciudad de México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presenta estos avances, pero también destaca los retos que aún deben superarse. Genaro Rey, director del INEE en Ciudad de México, explica que uno de ellos es elevar la asistencia de la población en cursar la educación preescolar. Mejorar la asistencia de la población en edad de cursar el preescolar, porque solo en 2014, 77,700 niños entre 3 y 5 años no ejercieron su derecho a la educación. Otro es garantizar mayor equidad en el logro educativo y mejorar las tendencias del aprendizaje, debido a que aquí es muy evidente que los estudiantes que viven en zonas de alta marginación presentan resultados no idóneos en los aprendizajes. El estudio presenta que un tercer elemento se refiere a incrementar la permanencia en la educación media superior, un problema que desgraciadamente se generaliza en todo el país. Tenemos que aumentar la permanencia en la educación media superior, ya que cada año 115,000 alumnos abandonan sus estudios. Otro desafío es garantizar atención educativa pertinente a niñas, niños y adolescentes indígenas, debido a que en Ciudad de México 3.5% de su población es indígena
y 1.5% de ella habla alguna lengua originaria. Por otra parte, se destaca la pertinencia de innovar en la organización de los servicios educativos locales, debido a que solo 4% de ellos son ofrecidos por la autoridad local. La centralización administrativa sigue siendo una característica de la entidad. Tan solo en media superior, pues solo el 4% de nuestra matrícula es atendida por el gobierno local a través de las prepas del gobierno de la Ciudad de México y del IEMS, de la Secretaría de Educación de Ciudad de México. La educación es clave para acceder a otros derechos. De ahí que es necesario garantizarlo a la población para promover el respeto a los derechos humanos. Y en más de este tema, a pesar de que la Ciudad de México se cuenta con el mayor índice de alfabetización del país, aún hay mucho por hacer en este campo. La Ciudad de México es una urbe llena de contrastes. Es la entidad del país con mayor Producto Interno Bruto y con la tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, al mismo tiempo, casi 28% de su población vive en situación de pobreza, siendo Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de pobres a nivel nacional. Aunque en educación se ubica en los mejores lugares de alfabetización y escolaridad, en esta materia también presenta desigualdad, ya que aún existen 105.155 personas que no saben leer ni escribir, equivalentes al 1.5% de la población. El estudio sobre la situación que guarda la educación y la evaluación educativa en la Ciudad de México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destaca estos contrastes. Uno de ellos es la disparidad entre los aprendizajes de los estudiantes de educación básica en función de su origen socioeconómico y cultural. Aquellos que viven en lugares con alta marginación en la capital del país presentan el rostro más triste de la inequidad educativa, explica Genaro Rey, director del INEE en la Ciudad de México. Hay una importante diferencia entre el logro de los alumnos que viven en localidades con baja marginación contra los que viven en alta marginación. Así, Ciudad de México es la cuarta entidad federativa más desigual del país en lenguaje y comunicación en primaria y la tercera más desigual en matemáticas también en primaria. Con el agravante que no se presentaron cambios estadísticamente significativos en todas las asignaturas y grados escolares de 2013 a 2014 en las pruebas de logro académico SCALE y en PISA, contrario a lo que sucedió en el resto del país o en el conjunto del país donde hubo una leve mejoría. Los resultados de las pruebas estandarizadas como Planea, aplicada en 2015, muestran que el puntaje promedio por tipo de escuela es mayor en las primarias privadas que en las públicas, mientras que estas se encuentran estadísticamente igual que la media nacional en matemáticas. Los planteles privados tienen un promedio muy por encima del resto del país. Lo mismo ocurre cuando hablamos de asistencia escolar. Si vemos de los habitantes de la Ciudad de México quienes no están asistiendo, pues esto se asocia a demarcaciones territoriales con mayor nivel de pobreza, como Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras, y las que tienen digamos una mejor situación socioeconómica, Miguel Hidalgo, pues tienen tasas cercanas al 90%. Tal y como ocurre en otros estados del país, la Ciudad de México no ha roto la asociación entre pobreza y ruralidad. Milpa Alta y Xochimilco son las alcaldías con mayor población en pobreza extrema. En este territorio habitan comunidades de pueblos indígenas provenientes de otras entidades. Hay presencia de 55 de las 68 originarias, siendo náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, tzotzil y maya las más habladas. El gran reto es atenderlos con base en la inclusión, equidad y calidad, garantizando sus derechos lingüísticos, educativos y culturales al interior de las escuelas. En la encuesta intercensal 2015 se registraron 60,000 indígenas, decíamos, en la educación básica, pero a través de los instrumentos que tenemos en el sistema educativo, menciono CEMAVI 911, hay 15,000 alumnos que identificaron los directores y la estructura de las escuelas como indígenas. Pero de estos, solo 1,800 tienen algún tipo de seguimiento educativo por parte del gran esfuerzo que hacen las UDEIs en Ciudad de México, que en principio pues eran, ustedes saben, era una entidad para educación especial, y ahorita con el enfoque de inclusión, pues también están dando seguimiento a esta población. En la
la capital del país no se brinda educación indígena. De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, hay casi 800 docentes que dominan una lengua indígena que podrían estar atendiendo a estos niños y jóvenes. Tenemos una población indígena considerable y sobre todo sumamente diversa, y sabemos que los niños indígenas pues tienen derecho a una educación en su propia lengua y respecto de su propia cultura, cosa que no se está proporcionando porque no hay un subsistema de atención indígena en la Ciudad de México, como existe en otras ciudades del país. En Monterrey existe, en Tijuana existe, en la Ciudad de México todavía no. Para atender estos retos educativos en la capital del país, su identificación es el camino idóneo para la generación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la educación, como lo establece el artículo 3 constitucional. Hoy nos visitó el maestro José Ernesto Medina Aguilar, coordinador nacional de becas de educación superior, quien nos platicó todo lo relacionado precisamente a las becas que se otorgan en nuestro país en este nivel educativo. El objetivo de la Coordinación Nacional de Becas es propiciar 3 cosas muy importantes. Primero, el factor inclusión, que cada vez tengamos más jóvenes con becas para prepararse. Segundo, equidad, que no haya diferencia de género. Sobre todo nos da mucho gusto, y lo comento con un gran placer, que actualmente ya 57% de nuestras becas la tienen mujeres. Ese es un factor extraordinario. Yo ahora les digo que antes había distinción de género a favor de las mujeres, ahora dentro de poco tendremos distinción de género a favor de los hombres porque se van a quedar sin becas. Y el último es accesibilidad. Accesibilidad quiere decir que los jóvenes, sobre todo en las clases económicas más vulnerables, tengan la posibilidad de contar con un apoyo económico para que en lugar de empezar a trabajar, puedan tener acceso a la educación superior. Por ejemplo, lo que es la vinculación de servicio social puede ser tan interesante como que los jóvenes de medicina estén dando prácticas de medicina, estén dando charlas a niños de educación básica, estén dando charlas sobre prevención de embarazo a jóvenes adolescentes. Es ese tipo de labor. Y este año, en especial, por iniciativa de mi subsecretario, el doctor Salvador Tuirán, estamos haciendo por primera vez una beca muy interesante que se llama Vinculación con el Mercado Dual. Quiere decir que los jóvenes de todas las universidades están recibiendo una compensación que equivale a 4 salarios mínimos por estancias y prácticas laborales en empresas, ¿sí?, que son de cualquier tamaño, desde las familiares hasta las muy grandes, siempre y cuando estén haciendo en esas empresas una estancia que los lleve a conocer las diferentes actividades que están haciendo. Para cerrar esta charla, nos indicó cómo acceder a la información para obtener alguna de las becas y nos dio las cifras que se desprenden sobre estas. Hoy en día todos nuestros jóvenes están totalmente tecnificados. Tienen acceso al internet, se saben mover, nada más hay que decirles dónde está la información. Si se meten a cualquier buscador y teclean becas educación superior, tan fácil como así eso. como eso, en minúsculas, todo corridito, becas educación superior, entran en nuestra página directamente. O si están en la página del Gobierno de México, también teclean becas educación superior y entran directamente el en nuestra famoso página. GovMX, ¿no? El GovMX, que todo el mundo conocemos ahora. Bueno, el sistema que hemos implementado para que los jóvenes tengan acceso a la información es nuestra página, y atrás de esto hay una plataforma administrativa que se llama SUBES. SUBES quiere decir Sistema Único de Becas de Educación Superior. Total de becas otorgadas estamos alrededor de 680,000. Total de becas de manutención son como 495,000 al año. Total de movilidades internacionales, este año tenemos 2,316. Capacitación internacionales, 1,972. Las prácticas que tenemos aquí pendientes nos van a salir como 8,650. Y en temas relacionados con la cultura, nos acompañó en el estudio Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien hablamos de la convocatoria Partir del Punto, para renovar la revista Punto de Partida. Ella nos explicó de qué se trata esta revista, además de darnos los detalles generales sobre la convocatoria. Es una revista que empezó en el año 66, justamente la fundadora fue Margot Glantz, y es una revista dedicada a los jóvenes. Está planteada, es una revista de literatura y de artes visuales,
y se hace con cuestiones de jóvenes. Es de ensayo, es de poesía, hay dibujo y lo que se quiere ahora es involucrar a los jóvenes en la edición de la revista. Porque estamos buscando en la Coordinación de Difusión Cultural ayudar a los jóvenes a su profesionalización. Entonces se decidió hacer esto y esto lo estamos trabajando entre 3 instancias de la Coordinación de Difusión Cultural, que es la Dirección de Literatura a través del programa Punto de Partida, la revista de la universidad, que es una gran revista que funciona desde el año 1930, y el programa nuevo, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, que es el que yo dirijo. Bueno, la idea es contar con un grupo de 3 personas, un editor, un diseñador gráfico y un comunicólogo para difundir la revista. Que entre los 3 hagan un equipo y trabajen durante todo el año para hacer los 6 números de la revista, porque es una revista bimensual, y que trabajen en conjunto. Está dirigido a jóvenes estudiantes de la UNAM de hasta 35 años. Perfecto. Sí, está pensado justamente para ayudar a la profesionalización de los estudiantes de la UNAM. ¿Y de carreras en específico o puede ser de cualquier carrera? Esto sí no, porque realmente puede haber personas interesadas en el diseño, puede haber personas interesadas en el editorial o en la comunicación, de cualquier disciplina. Las bases se pueden consultar en Cultura UNAM y particularmente en Piso 16, con número, .cultura.unam.mx. Ahí se pueden registrar. La convocatoria está abierta hasta el día 8 de enero. Será una convocatoria anual. Porque una convocatoria anual. Para que se vayan armando equipos y que la revista cada año cobre un aspecto distinto, y no solo un aspecto, un contenido también que puede ser distinto, siempre con trabajo de jóvenes, eso sí, eso está todo planteado para que sea de jóvenes. Es una revista de jóvenes, pero que la editan profesionales dentro de la Dirección de Literatura, y ahora se trata de que también entren los jóvenes a hacer la parte editorial. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la organización y que conforman las bases de la Constitución interna. El documento fue firmado el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y su misión principal es mantener la paz y la seguridad internacional. Para conocer más de ella, los invito a ver el siguiente reportaje. La Carta de las Naciones Unidas es el eje rector para organizar los debates entre los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La manera en que se llevan a cabo es por medio de la división en órganos específicos para cada asunto. A la Asamblea General acuden representantes de todos los países miembros, 193 en total, y se reúnen en los primeros días de septiembre de cada año para exponer sus preocupaciones y sugerencias sobre asuntos internacionales. La función de ese organismo es promover estudios y hacer recomendaciones para procurar el desarrollo del derecho internacional. La Asamblea sirve para fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica, además de promover el análisis de asuntos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, con la intención de hacer válidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esta asamblea también se toman decisiones sobre los integrantes de los otros órganos. La misión del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional. Para esto tiene la posibilidad de imponer embargos o sanciones económicas a los miembros que no cumplan con sus mandatos, pues de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros aceptan acatar las determinaciones de esta sala. Tiene a China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido como miembros permanentes, y tiene otros 10 que no son permanentes. Son ellos quienes eligen a los ministros de la Corte Internacional de Justicia y recomienda a la Asamblea el nombramiento del secretario general. Actualmente, el Consejo de Seguridad revisa el combate a los grupos terroristas, las guerras, la desnuclearización y los gobiernos que no garantizan los derechos a sus pueblos. El Consejo de Administración Fiduciaria revisa el desarrollo de los países que solicitan su apoyo, aunque originalmente su función era supervisar la administración de los territorios que no tenían una organización política bien definida después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente sesiona solo cuando algún Estado solicita su atención.
El encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente es el Consejo Económico Social. Los eventos más importantes de este órgano es el Foro Político de Alto Nivel, que es anual, y el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, que se realiza cada 2 años. Para resolver las controversias jurídicas entre países está la Corte Internacional de Justicia. Un caso reciente que han tratado los 15 magistrados que la integran es la demanda que Bolivia interpuso contra Chile por una salida soberana al mar para el país que gobierna Evo Morales. Por todo lo que antecede, la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. Por último, la Secretaría de la ONU es un conjunto de departamentos que se encargan de ejecutar las acciones de las Naciones Unidas alrededor del mundo. Y con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa, Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y en nombre de todos los que hacemos posibles este programa, muchas gracias por su atención. Hasta luego.